Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís. Y aquí vamos con la película de, ¿qué hubiera pasado si Goku se convertía en Super Saiyajin en la saga de Piccolo Daimao? Sin más que decir, comencemos. En esta historia, todos los eventos iniciales de las tres primeras sagas de Dragon Ball, ocurrirían tal cual como en la historia original, con los cambios siendo inexistentes igualmente en la cuarta saga, que sería el segundo torneo de artes marciales al que Goku participaría, luchando en las finales en contra de Tenshinhan, con ese último, ganándole al joven Saiyajin de muy poco. Tras ese estremecedor torneo, y Tenshinhan y Chaoz haberse vuelto aliados de Goku y los demás, Krillin se propondría en ir a buscarle a Goku su báculo sagrado que se quedó en los vestuarios del torneo, pero ese, lamentablemente, jamás volvería junto con su mejor amigo. Unos minutos después, todos tuvieron un mal presentimiento sobre lo que había ocurrido, yendo a ver por qué es que Krillin no regresaba, descubriéndolo muerto, en el suelo, sin vida, con el cuello dislocado de su espina dorsal. Esa escena macabra traumatizó a todos los presentes, preguntándose de qué demonios había ocurrido, mientras Goku todavía lloraba y procesaba la muerte de su mejor amigo. En ese momento, otro más que estaba ahí, pero que solo estaba inconsciente, no muerto, se había despertado, siendo ese, el comentador del torneo de las artes marciales, explicándoles lo que había ocurrido, y quién los había atacado, reivindicándose como hijo de Piccolo Daimao, un nombre que haría estremecer al maestro Roshi del terror al escuchar el nombre del demonio tras tantos siglos. Pero Goku, solo escuchó el hecho objetivo, de que esa criatura había matado a su mejor amigo, y tras un montón de lágrimas de tristeza, la rabia le comenzó a invadir la mente, una rabia profunda, salvaje, primitiva, que ningún amigo de Goku había visto jamás en él previamente, y esa rabia, terminaría por hacer temblar todo el lugar, destruyendo gran parte del interior de los vestuarios del torneo, poniendo en peligro a sus amigos, hasta que al final, esa rabia acumulada, explotaría en un grito desgarrador, con Goku, transformándose en lo que él no sabía todavía que era, un Super Saiyajin. Todos ahí estarían impactados y anonadados con tanto poder puro desprendiendo de Goku, con una rabia descomunal, con todos temiendo que eso fuese una especie de evolución de su transformación en un mono gigante. Sin embargo, aunque Goku estaba furioso y fuera de control, aún estaba consciente y podía hablar, solo que no de la forma que lo suele hacer. Ese le gritaría a Bulma, sin importarle su transformación, de que le diera el radar del dragón, con esa no dudando en dárselo de lo aterrorizada que estaba de su amigo en esos momentos. Roshi intentaría impedir que vaya a buscar venganza ahora mismo en su estado mental actual, pero al ese intentar impedírselo, Goku, con tan solo su ki, empujaría varios metros hacia atrás a un impotente de Roshi, que solo podía ver cómo su alumno había perdido aparentemente toda su humanidad. Goku saldría del lugar, y llamaría a su nube voladora, pero ese, por alguna frustrante razón, no podía subirse en su nube, aumentando todavía más su rabia, y entonces, por puro instinto, y recordando que vio unos momentos antes a Tenshinhan y Chaoz realizar la técnica del vuelo, ese los copiaría, tal cual como copió el Kamehameha del maestro Roshi, y se elevaría en los cielos, y aunque con ciertas dificultades que lo haría moverse de forma algo lenta, se marcharía del lugar, persiguiendo a Tamborín, para el asombro de todos. Goku eventualmente, incluso con una velocidad muy baja, seguiría siendo más que suficiente para alcanzar a Tamborín, al fin de cuentas, incluso si ese no controlaba del todo su vuelo, seguía siendo 50 veces más fuerte y rápido que antes, las alas de Tamborín no podrían competir con semejante velocidad. Goku entonces le quitaría la Dragon Ball que tenía con él, y en un instante, lo pulverizaría, desintegrándolo completamente, mucho más rápidamente y eficientemente que en la historia original, pues su poder de pelea en esos momentos rondaba las 9000 unidades. Sin embargo, tras ese esfuerzo y despliegue de poder, Goku comenzaba a calmarse, ya no estaba tan furioso como antes, y su cuerpo estaba muy desgastado y cansado, había participado en el torneo durante todo el día unos momentos antes, y ahora acababa de desbloquear un poder nuevo extremadamente desgastante, todavía más para su pequeño cuerpo y poder, por lo que tras haber derrotado a Tamborín, ese perdería esa transformación, y se desmayaría, cayendo desde los cielos inconsciente. Poco después, ese habría sido encontrado por Yajirobe, y tras haber hecho afinidades con él, Goku le convencería de llevarlo hacia la torre de Karin. Gracias a ello, Goku comería una semilla Senzu, recuperándose completamente, incluso, todavía más. Era raro, ya había pasado antes que Goku se volviese más fuerte después de recuperarse de momentos difíciles, pero esta vez, el aumento fue brutal para estándares de la época. Sin él saberlo, su poder Zenkai se había activado de manera excepcional
final a pesar de su bajo poder, debido a lo extenuante que fue para su pequeño cuerpo transformarse en Super Saiyajin, con su biología, instintivamente intentando hacerlo más fuerte para aguantar mejor ese poder. Debido a ello, Goku, al apenas haber comido esas semillas Enzu, ya tenía el poder que tendría posteriormente a haber bebido el agua ultra sagrada de los dioses, es decir, un poder de pelea de 260. Karin estaría sorprendido por sentir el nuevo poder de Goku, ese que podía sentir el ki, pensando que tal vez, ahora sí, Goku podría tener una oportunidad de ganarle a Piccolo Daimao, si ese encima de ese nuevo poder, bebía el agua ultra sagrada de los dioses. Goku entonces, tomaría su coraje en sus manos para beber esa agua, y el dolor del veneno fue tan intenso, que por puro instinto volvió a transformarse en Super Saiyajin, desplegando un poder nuevamente gigantesco, para poco después, desmayarse y quedarse inconsciente por el dolor de ese veneno. Mientras todo eso ocurría, todos los eventos de la historia original seguirían su curso, el Tenshinhan y Yamcha derrotando a Sinbad, Tenshinhan aprendiendo el Matsuba con el maestro Roshi, ese último sacrificándose para intentar encerrar a Piccolo pero sin éxito, con ese obteniendo la juventud eterna para posteriormente destruir a Shenlong. Todo eso ocurriría en ese lapso de un día en donde Goku se encontraría inconsciente, hasta que finalmente, ese despertaría, con un poder enorme, uno gigantesco para la época, y todo eso, tan solo en su estado base. Ahora, tras haber bebido el agua ultra sagrada de los dioses, Goku, tendría un poder de pelea de 375, un poder monstruoso para ese entonces, y tan solo en su estado base. Sin embargo, Goku consiguió mucho más que solo poder al beber aquella agua, también consiguió un entendimiento subconsciente de su nuevo poder, pudiendo transformarse en Super Saiyajin a voluntad a partir de ese momento, pero todavía teniendo muchas dificultades para mantenerlo mucho tiempo, debido a su pequeño cuerpo y desgaste brutal de aquel poder. Sin más, Goku se marcharía de la torre de Karin, agradecido por la ayuda del gato y de su nuevo amigo Yajirobe, prometiendo que iba a acabar con Piccolo Daimao, ese, sorpresivamente no llamaría a su nube voladora, sino que se marcharía de ahí volando, esta vez con un control mucho mejor que la última vez que voló, seguramente debido a la mejora en sus habilidades que obtuvo tras beber el agua ultra sagrada de los dioses. Goku llegaría enseguida enfrente de Piccolo Daimao, junto a su otro hijo que estaba barriendo el piso con el cuerpo moribundo de Tenshinhan, hasta que Goku, de un solo golpe le explotaría la cabeza a ese hijo del demonio, para posteriormente, confrontar a Piccolo, transformándose enfrente de los ojos impactados de aquel demonio, junto con los de Tenshinhan, en Super Saiyajin. Su poder era uno sin igual, obteniendo en esos momentos, un poder de pelea de 18.750. Piccolo, que era capaz de sentir el ki, sabía instintivamente que no tenía ninguna oportunidad, y que su final estaba cerca, y mientras que Goku se lanzaba con un cañón humano para literalmente atravesarlo y pulverizarlo, ese, escupió en ese mismo tiempo, un huevo conteniendo su reencarnación, el que con mucho esfuerzo, y algo de suerte, obtendrá el poder necesario para vencer a Goku. Goku entonces, aliviado de que Piccolo Daimao haya sido derrotado, volvería a su estado base, muy cansado por ese mero uso del Super Saiyajin, siendo claramente un poder que necesita aprender a controlar mejor, y ese se acercó a Tenshinhan para ayudarlo a levantarse. Tras eso, todos lamentarían el hecho de que no podían revivir a nadie, ahora que Shenlong fue destruido por Piccolo, pero en ese momento, Kamisama aparecería enfrente de Goku y sus amigos, y aunque Goku estaba por atacar, ese fue frenado por Roshi, mientras que Kamisama, algo asustado por el poder de Goku, le diría que no era su enemigo, que aunque se parecía a Piccolo Daimao, no era él, no del todo por lo menos, él era su parte buena, y era el dios de la tierra. Kamisama les explicaría toda la situación, su conexión con Piccolo, y del huevo que ese había expulsado antes de ser asesinado por Goku. Esa reencarnación de Piccolo iba a poseer todos los recuerdos y conocimientos de su padre, y seguramente hará todo lo posible para llegar al nivel de Goku para cuando ese haya alcanzado su forma adulta, que será dentro de otros 3 años, lo perfecto para el siguiente torneo. Kamisama propondría reconstruir Shenlong, para que los amigos de Goku puedan reunirlas y resucitar a los que Piccolo y sus hijos asesinaron, y tras eso, Goku iría a entrenar con él en su palacio, para aprender a controlar mejor el nuevo poder que había adquirido, y que no sea un peligro para los demás con sus ahora problemas de rabia. Goku aceptaría la propuesta, emocionado por ese nuevo desafío, y tras haberse despedido de sus amigos, quienes iban a revivir a Krillin y los demás que murieron, Goku, se marcharía con Kamisama. Goku poseía
poseía ahora un poder muy superior a la historia original, de hecho, uno muy similar al que tendría 3 años más tarde, pero desde ahora, siendo mucho más fácil para él de seguir el ritmo a los entrenamientos de Kamisama, pudiendo incluso adentrarse en la habitación del tiempo un poco más de tiempo que en la historia original. Pero principalmente, ese entrenamiento se trató de refinar las habilidades de Goku, enseñarle a percibir el ki y controlar el suyo a la perfección, y también, de intentar controlar el Super Saiyajin de mejor forma. Eventualmente, durante el transcurso de esos 3 años, Goku obtendría un control muy superior al que tenía previamente del Super Saiyajin, pudiendo activarlo y usarlo mucho más eficientemente, entendiendo que la mejor forma de hacerlo gracias a las recomendaciones de Kamisama, era de mantenerse transformado de forma constante. Gracias a eso, tras 3 años de entrenamiento, Goku había logrado controlar el Super Saiyajin a la perfección, obteniendo su 4º grado, y estando más que listo para el torneo de las artes marciales, en donde confrontará a Piccolo Jr. A partir de ahí, los eventos iniciales del reencuentro de Goku con sus amigos, y del inicio del torneo, ocurrirían igual que en la historia original, aunque una diferencia notable, era que Goku, en ningún momento se quitó sus ropas pesadas, al ser tan abismalmente superior a todos. Gracias a ya haber sido más fuerte desde un inicio, y el haber aguantado más tiempo en la habitación del tiempo, más su cuerpo creciendo y adaptándose a aguantar un multiplicador tan bestial como el Super Saiyajin, el poder de Goku en esos momentos, sería 960, y sin ropa pesada, de 1200. Goku vencería a todos sus adversarios sin problemas, tanto Tenshinhan como Chi-Chi, terminando por cumplir su promesa de casarse con ella tras el torneo. Los amigos de Goku no se lo podían creer de lo fuerte que se había vuelto, y eso que ese, ni estaba usando su nueva transformación de cabello dorado. Llegaría el momento de confrontar a Piccolo, y ese estaría repleto de rabia y determinación, habiendo entrenado hasta la sangre, al borde de la muerte, para hacerse tan fuerte como era posible, incluso si su cuerpo no había llegado completamente a madurez en esos 3 años, debido a ello, el poder de Piccolo era superior a la historia original, teniendo un poder de pelea sin ropa pesada de 816. Goku estaba de hecho bastante emocionado, entendiendo que podría tener a pesar de todo un combate mínimamente decente con Piccolo si no se transformaba en su superforma, como lo decidió llamar, o quitarse su ropa pesada, lo cual ofendía profundamente a Piccolo, que durante todo el combate, hizo todo para forzar a Goku en pelear más en serio, pero era simplemente imposible. Goku era demasiado superior al joven namekiano. Pero al final del combate, cuando a Piccolo no le quedaba casi nada para seguir luchando, en señal de respeto, de guerrero a otro guerrero, Goku respondería a las súplicas de su enemigo, en mostrarle su verdadero poder, con ese, transformándose en Super Saiyajin, con un poder monstruoso e incomprensible para la época, y tras eso, derrotando de un solo y simple golpe a Piccolo, dejándolo inconsciente enseguida, y así, con Goku, convirtiéndose en el ganador de esta edición del torneo de artes marciales. Al igual que en la historia original, Kamisama, quien ya se había revelado de su disfraz de Shen, estaría a punto de sacrificarse para matar a Piccolo, pero Goku lo detendría, con la excusa de que lo necesitaban para las Dragon Balls, pero en realidad, era porque también, sintió que la reencarnación de Piccolo Daimao no era tan malvado como su padre, y que aún había algún tipo de esperanza para él, y además, si era necesario, él era más que suficiente para derrotarlo en cualquier momento. Goku le daría una semilla Senzu a Piccolo, el cual se marcharía de ahí jurando venganza, y tras ello, Goku y Chi-Chi se marcharían igualmente, para casarse e iniciar una vida juntos. Tras haber derrotado a Piccolo en la última edición del torneo de las artes marciales, Goku empezaría su vida aislado con Chi-Chi tras haberse casado con ella, y poco después, nacería Gohan. Como tal, a partir de ahí, los 5 años de paz entre el final del Dragon Ball original hasta llegar a la parte de Z ocurrirían exactamente igual que en la historia original. Tras esos 5 años, llegaría Raditz a la Tierra para buscar a su hermano Kakaroto, el cual, en ese mismo momento, se dirigía a la Kame House para reencontrarse con sus viejos amigos, y presentarles a su hijo Gohan. Eventualmente, Goku detectaría el ki de Raditz acercándose hacia ellos, poniéndose en guardia, estando bastante sorprendido y preocupado por ese poder similar al suyo en su estado base. Raditz aparecería ahí, introduciéndose a todos los presentes, explicando quién era, y revelando los orígenes extraterrestres a Goku.
tras haber dado su explicación de quiénes eran los Saiyajins, y de que necesitaba que su hermano se les uniera a él y a sus compañeros, obviamente Goku rechazaría la oferta como en la historia original, y al Goku tener su poder controlado y reducido, Raditz pensaría que su poder de pelea era patético, y que ese podía imponer sus condiciones. Sin embargo, al momento que Raditz intentó atacar a su hermano para raptar a su hijo, Goku apartó a Gohan de ahí, y se defendió del ataque de Raditz, reaccionando y bloqueándolo sin problemas. Raditz se sorprendería por la resistencia de su hermano, estando extrañado debido a que su poder de pelea ahora se había elevado, estando al mismo nivel que el suyo, un poder de pelea de 1500. Goku con una mirada seria, le diría a Raditz, que si ese necesitaba pelear para entender que no les iba a unir a él y a sus otros compañeros Saiyajins, que ese estaba dispuesto a luchar, pero mejor que iban a otro lugar a pelear. Una vez que esos dos se encontraron en una zona alejada de la isla del maestro Roshi, se prepararían para luchar, aunque Goku no se quitaría la ropa, al esa ya no ser ropa pesada, al ya no serle tan útil como lo era antes, por lo que su ropa sería de una tela con un peso normal. La pelea iniciaría, con Piccolo, habiendo llegado para observarlo todo a lo lejos, y ambos hermanos parecían estar muy parejos, con ninguno teniendo la ventaja sobre el otro. Raditz estaba sorprendido, Kakaroto se había vuelto mucho más fuerte de lo que habría imaginado en este planeta con una gravedad tan baja, suponiendo que al final, su potencial no era tan mediocre como los registros de su nacimiento decían, estando en el mismo rango de clase que se encontraba él, o su padre Bardock. Goku sin embargo ya estaba harto de esas estupideces y comentarios de Raditz sobre el poder de pelea y las clases, y que lo llamara Kakaroto, cuando ese siempre ha sido, y será Goku, con ese, decidiendo en acabar con el combate de una vez, transformándose en Super Saiyajin. Raditz estaría impactado por esa repentina transformación, y su rastreador explotaría ante tanto poder de golpe, para que posteriormente, Goku derrotará a su hermano con extrema facilidad, solo pudiendo contemplar de rodillas el inmenso poder de su hermano Kakaroto. No cabía duda, ese poder era el poder del Super Saiyajin, aunque la lógica de cómo es que un guerrero de clase baja como él pudo obtenerlo, se le escapaba todavía. Goku le preguntaría a Raditz si ese había entendido la lección, y de si ahora se iba a marchar de la Tierra y lo dejaría en paz, a lo que entonces Raditz adoptaría un comportamiento completamente distinto hacia su hermano ante semejante revelación. Raditz le empezaría a explicar de que él era el Super Saiyajin de la leyenda, explicándole en qué consistía esa leyenda, para posteriormente explicarle a Goku de que en realidad lo querían reclutar para planificar una eventual rebelión ante su jefe a todos, siendo ese el emperador Freezer, el cual era demasiado poderoso para ninguno de ellos, incluso Vegeta, quien era sin duda mucho más fuerte que Raditz y Goku sin transformarse, e incluso Raditz transformado en Ozaru seguiría siendo inferior a Vegeta sin ese transformarse él mismo en un Ozaru. Goku estaría sorprendido por toda la información que acaba de recibir, en especial sobre qué era aquel poder que había desbloqueado hace ya tantos años atrás cuando vio a su mejor amigo Krillin morir. Sin embargo, aunque ahora entendía un poco mejor los motivos de Raditz y de sus compañeros Saiyajins, igualmente, ese no iba a abandonar la Tierra como si nada para ayudar a gente mala que ni conoce para vencer a su propio enemigo personal. Piccolo se acercaría al lugar, gritándole a Goku de que acabará con Raditz de una vez, que esto era ridículo, no se podían creer sus mentiras y que deberían de asesinarlo. Goku sin embargo, rechazaría el ejecutar a Raditz ahora, en especial estando en una posición tan ventajosa. Goku le propondría a Raditz, de que si él y sus compañeros querían acabar con ese tal Freezer, no tenían que hacer ellos mismos, por lo tanto, que Raditz llamará a sus compañeros para venir a la Tierra, y Goku los entrenaría para obtener el poder suficiente para vencer a Freezer, y así que ellos lo dejarán en paz y se marcharán de la Tierra para siempre. Pero Raditz le diría que aunque el trato le parecía bueno, ese, al haber perdido su rastreador que había sido destruido por el poder de Goku Super Saiyajin, no podía ahora comunicarse con sus compañeros Saiyajins, teniendo que ir a buscarlos en persona para que supieran lo que le había ocurrido. A Goku no le importaba los detalles, y le diría a Raditz que era libre de hacer lo que quisiera. Raditz le diría que iba a tardar como mínimo un año en ir en donde se encontraban Vegeta y Nappa, y otro año para volver a la Tierra con ellos, tardando casi 2 años en total, 2 años, en los que Goku y los demás podrían entrenar por su cuenta, con Piccolo, opinando que era lo mejor, para asegurar la superioridad de los guerreros de la Tierra ante los Saiyajins, en caso de que Vegeta y Nappa no quisieran mantenerse calmados al llegar a la Tierra, con
con Goku, concordando con esa lógica. Por lo que sin más, Raditz se marcharía de ahí, para buscar a Vegeta y a Nappa, y de mientras, Goku, se tendría que poner las pilas, y volver a entrenar seriamente, pues aunque no se preocupaba demasiado por Vegeta y Nappa, si ese Freezer era tan poderoso y temible como Raditz dijo, era mejor asegurarse una gran ventaja en términos de poder, y afortunadamente tenían más de 2 años para eso. Piccolo, frustrado por ver con sus propios ojos que incluso tras 5 años, seguía estando muy por debajo de Goku y de su Super Saiyajin, pediría por más que le doliera en el orgullo, entrenar con él, para así optimizar sus oportunidades de hacerse más fuerte, a lo que Goku, no le importaría demasiado y aceptaría. Lo siguiente era de avisar a sus amigos para que ellos también se pusieran a entrenar y así no quedarse tan atrás, pues a pesar de todo, Goku todavía no confiaba todo en los Saiyajins, menos en los compañeros de Raditz. Y así, todos empezarían a entrenar en el templo de Kamisama, aunque a un ritmo muy relajado, al tener 2 años para hacerlo, con Goku y Piccolo siendo los únicos que entrenaban arduamente para el reto que estaba por llegar. Kamisama opinaba que Goku ya no tenía nada que aprender de él, y entrenar simplemente como ya lo hice previamente, no iba a dar resultados tan efectivos por lo fuerte que se había vuelto Goku, por lo que les propondría a Piccolo y a Goku, de ir a entrenar con Kaiosama, con ese pudiendo enseñarles mucho más de lo que Kamisama podía, aunque sin duda sería más beneficioso para Piccolo que para Goku, al ese último, ya tener el Super Saiyajin, pero quién sabe, tal vez le serviría en el camino para descubrir algo nuevo, un poder superior al Super Saiyajin, pues para ese punto de la historia, Goku llevaba teniendo el Super Saiyajin por más de 8 años, tiempo suficiente para entender esa forma a la perfección, y empezar a comprender que tal vez existía un muro superior al Super Saiyajin ordinario, una barrera que superar, cosa que Goku ya sabía desde hace tiempo, y que era ahora una gran oportunidad para averiguarlo. Por lo que sin más, Goku y Piccolo partirían hacia el planeta de Kaiosama en el otro mundo, tardando unos días apenas en llegar, aunque habría sido más rápido si Goku pudiese volar en Super Saiyajin por su cuenta, pero Piccolo no era lo suficientemente rápido para seguir el ritmo, lo cual era otro añadido a lo humillante de la situación para el Nametiano, con los, quedándose en el planeta de Kaiosama, tanto tiempo como necesitaban para aprender y hacerse tan fuertes como era posible. Mientras tanto, y tras un año de vieja, Raditz finalmente se reencontraría con Vegeta y Nappa, explicándoles todo lo que había ocurrido, como del tema de que su hermano era el Super Saiyajin de la leyenda, algo que a Vegeta le costaba enormemente creer, dándole tremendo asco imaginar de que un guerrero de clase baja fuera el Super Saiyajin, pero eso bastaría para intrigarlos lo suficiente como para ir a la Tierra con Raditz, y ver de sus propios ojos a ese supuesto Super Saiyajin, pues si realmente era cierto, por más que le doliese a Vegeta en su orgullo, era la mejor arma que tenían para vencer a Freezer. Y hablando del emperador, ese ya se había percatado que llevaba mucho tiempo sin recibir noticias y comunicados de los Saiyajins, empezando a teorizar que habían desertado, intentando localizar las últimas actividades y grabaciones que tenían de ellos, con Freezer, dándose cuenta de que Raditz había ido a la Tierra hace casi un año, para posteriormente haber perdido su señal, y que tras ese año, ahora Vegeta y Nappa iban igualmente a ese planeta por lo visto. Freezer tenía muchos asuntos de los que ocuparse, pero sin duda, esa situación era muy sospechosa, empezando a pensar que de verdad habían desertado para rebelarse en su contra, aunque Freezer no se preocuparía para nada, y para cuando ese hubiese arreglado sus asuntos imperiales, les daría una visita personal a aquel planeta a los Saiyajins, para recordarles, de quién era el que mandaba en este universo. Goku y Piccolo se habían vuelto muy poderosos en su tiempo entrenando en el planeta de Kaiosama, con Goku aprendiendo el Kaioken y la Genkidama, mientras que Piccolo solo aprendería el Kaioken, pero a diferencia de Goku, esa habilidad era la única posibilidad que tenía para seguirle el paso al rápido crecimiento de Goku, mientras que ese último no intentaría empujar el límite de su Kaioken demasiado lejos, al darse cuenta de que jamás conseguirá hacerlo tanto o más eficiente que el poder y equilibrio que le da el Super Saiyajin, en especial el cuarto grado de esa forma que llevaba dominando desde hace años. Eventualmente, Kamisama se comunicaría con esos dos, al avisarles de que los Saiyajins estaban por llegar a la Tierra, con Goku y Piccolo entendiendo de que ya había llegado el momento que estuvieron esperando 2 años. Esos se despedirían de Kaiosama, y sin más, atravesarían todo el camino de la serpiente en apenas 2 horas volando a máxima velocidad, aunque Piccolo tuvo que usar el Kaioken para seguirle el paso a Goku, que todavía seguía estando muy por encima de ese incluso en tan solo su estado base.
Poco después de haber vuelto a la Tierra y reencontrarse con sus amigos, los Saiyajins finalmente llegarían igualmente, aterrizando en el mismo lugar que aterrizó Raditz 2 años antes, con los demás guerreros llegando al lugar, introduciéndose por primera vez con Vegeta y Nappa. Vegeta no perdería el tiempo con formalidades, y exigiría de Kakaroto que tuvieran un combate ahora, para que les demostrara que era realmente el Super Saiyajin de la leyenda, a lo que Goku, entusiasmado por un buen combate, aceptaría. Pero Raditz les diría que era inútil intentarlo en sus estados base, y que mejor lo hicieran en sus formas de Ozaru, con esos aceptando la idea de su más débil compañero, ordenando a Raditz que sea él quien hiciera la luna artificial para que Vegeta no gastara energía al hacerlo. Por lo que sin más, Raditz crearía esa luna artificial, haciendo que Nappa y Vegeta se pudiesen transformar en Ozarus, y Raditz igualmente, aunque sería muy débil en comparación. Vegeta y Nappa tendrían los mismos poderes que en la historia original, es decir, 180.000 y 40.000 respectivamente, y Raditz se había vuelto un poco más fuerte tras el Zenkai que recibió 2 años atrás luchando con Goku, pero igualmente, su poder en Ozaru con su energía disminuida por haber creado la luna artificial, solo sería de alrededor de 9.000 de unidades, un poder insignificante en ese confrontamiento. Vegeta y Nappa empezarían su asalto en contra de Goku, que rápidamente, y para su sorpresa, se vería superado por el poder de ambos, con Vegeta siendo bastante más poderoso que Goku base, y aunque su agilidad se encontraba reducida por su gigantesco tamaño, su velocidad bruta y reflejos no se habían perdido para nada, pudiendo manejar a Kakaroto con mucha facilidad, con Vegeta empezando a burlarse de él, pensando que Raditz solo estaba alucinando, y que él ni de chiste era el Super Saiyajin de la leyenda, y fue ahí, que ante esas dificultades y provocaciones, que Goku les mostraría a todos el poder del Super Saiyajin, superando abismalmente su poder base. En esos momentos, Goku base tenía un poder de pelea de 120.000, y transformado en Super Saiyajin, tendría un poder de pelea 6 millones. Con ese poder gigantesco, Vegeta quedaría impactado y paralizado ante la realización de que Raditz no les había contado ninguna tontería, y que no era mentira, no, era cierto, Kakaroto, un miserable guerrero de clase baja, era el verdadero Super Saiyajin. Goku entonces barrería el piso con Vegeta y Nappa, cargándolos y levantándolos por los aires con sus colas, siendo tratados como unos miserables insectos a pesar de su gran tamaño, hasta que al final, Goku se detendría antes de hacerles más daño de forma permanente, preguntándoles si ya vieron lo que estaban buscando, con Vegeta estando muy resentido y derrotado, diciendo de forma humillante que sí. Tras esa humillante derrota, la luna artificial sería destruida, y así, los Saiyajins volverían a sus formas humanoides. Entonces, Vegeta le preguntaría a Kakaroto de cómo demonios se había conseguido el Super Saiyajin, a lo que él les contó cómo lo había obtenido, y siendo tan debilucho, incluso para estándares de Saiyajins de clase muy baja, era incomprensible cómo ese pudo obtener aquel poder legendario, pero en todo caso, era innegable que lo había conseguido, y por lo tanto, Vegeta, Nappa, y Raditz, dependían de él si querían tener una oportunidad de obtener el poder necesario para derrotar a Freezer ellos mismos, ya que Kakaroto no parecía querer hacerlo, al menos no yéndose de su planeta. Fue entonces que Kaiosama en pánico, se comunicaría con todos ellos, explicándoles de que Freezer y una parte de su ejército, se dirigía a la Tierra, y que a ese ritmo, iban a tardar unas semanas apenas en llegar, tal vez un mes como mucho, impactando a todos por aquella noticia, con Goku, poniéndose muy furioso con los Saiyajins, pensando que les habían tendido una trampa, pero no, Vegeta aseguraba que no fue su intención, pero seguramente fueron localizados y seguidos por Freezer, quien ya tiene que sospechar que estaban intentando rebelarse ante él. Sin más, solo les quedaría a los guerreros entrenar en ese mes que tenían lo mejor que podían, aunque todos estaban desesperados, era imposible conseguir el poder necesario para sobrevivir a esa invasión, y ni estaban seguros si incluso con el Super Saiyajin, Goku podría derrotar a Freezer, pero Goku les diría que no se preocuparán, pues ese, todavía tenía un plan para que pudiesen entrenar mucho más tiempo del que tenían, mencionando la habitación del tiempo, una idea que le interesaría bastante a Vegeta basado en la descripción de Kakaroto. Goku ya había estado ahí 6 meses, por lo que solo le quedaba 1 año y medio más para usar la habitación del tiempo, teniendo que elegir muy bien con quién iba a entrar, aunque ese iba a tener tiempo para decidirlo, pues Vegeta y Nappa, nada más llegando al palacio de Kamisama con los demás, no se molestaron en entrar en la habitación del tiempo por ellos mismos sin pedir permiso a nadie más, empezando su riguroso entrenamiento, determinados en superar a Kakaroto, incluso con ese teniendo el Super Saiyajin.
Tras un año entrenando adentro, Vegeta y Nappa, quienes apenas habían sobrevivido adentro por tanto tiempo, de lo extremo que era para sus cuerpos, entrenar ahí con sus poderes tan bajos para el momento de la historia, habían salido de ahí sin embargo con un aumento gigantesco debido a ello en términos de poder. Vegeta tenía ahora un poder de pelea de 3 millones, y Nappa de 1 millón, pero recordando que ellos todavía tenían sus colas y que se podían transformar en Ozarus, sus poderes podían ser todavía muy superiores a eso, superando a Kakaroto con creces, incluso con su Super Saiyajin. Eso le daría a entender a Goku de que era posible para un Saiyajin base volverse así de poderoso, dándose cuenta de que todos estos años dependió demasiado del Super Saiyajin como para aumentar demasiado su estado base, y que era momento de ponerse las pilas y aumentar su poder base. Tras una ardua decisión, Goku decidiría para tener el mayor rendimiento posible, en entrenar en la habitación del tiempo con Piccolo, pues aunque estaba interesado en entrenar con Raditz, ese era demasiado débil como para que fuera un entrenamiento efectivo para Goku, mientras que Piccolo, con su Kaioken que podía aumentar hasta por 10, era un rival más que decente para Goku, en especial ahora que ese tenía el objetivo de mejorar su estado base. Y tras ese año entrenando con Piccolo, los dos saldrían de ahí completamente cambiados, en especial Goku, que ahora se había puesto a la par con un poder base más decente en comparación a su Super Saiyajin, teniendo ahora un poder de pelea en su estado base de 15 millones, pero no solo eso, ese había obtenido un control tal con el Super Saiyajin, que hasta consiguió obtener un nivel por encima de aquel poder, pero no lo diría a nadie, ni lo mostraría excepto si era absolutamente necesario en contra de Freezer. Tras eso, frustrados de ver que sus poderes base ya no eran suficientes para compensar la ventaja que tenía Kakaroto con el Super Saiyajin, Vegeta y Nappa cual masoquistas, volverían a la habitación del tiempo una segunda vez para asegurar sus poderes en contra de Kakaroto y de Freezer. Raditz empezaba a sentirse muy atrás y como una verdadera decepción para su raza, al ese todavía no haber tenido la oportunidad de entrenar en aquella habitación, y Kakaroto ya solo tenía 6 meses para entrenar ahí, no siendo suficiente para alcanzar a Vegeta y a Nappa. Fue entonces que Piccolo, al entender cómo se sentía estar tan atrás, le propondría a Raditz entrenar su segundo año con él, con Raditz agradeciendo la oferta, con esos, yendo a la habitación tras Vegeta y Nappa haber salido de ahí por segunda vez. Aunque esta vez ganaron resultados muy inferiores a los anteriores, en especial Nappa que solo dobló su poder anterior de 1 millón a 2 millones, Vegeta, ahora teniendo un poder de 6 millones, había conseguido lo imposible, y sintiéndose muy orgulloso de él mismo, le mostraría enseguida a Kakaroto los resultados de su entrenamiento, transformándose él mismo en Super Saiyajin, sorprendiendo a todos ahí, al pensar que solo podía existir un único Super Saiyajin, aunque por lo visto, la exclusividad de aquella leyenda fue algo exagerada, con Goku ahora, emocionado de la idea de tener un rival tan cercano a su poder, con esos dos, marchándose del palacio de Kamisama para entrenar en un lugar desértico, y así con Vegeta, pudiendo mostrar su poder de Super Saiyajin a Kakaroto. Y así, tras varias semanas en donde todos usaron la habitación del tiempo tanto como podían, y que habían seguido entrenando como bestias sin parar en el mundo exterior, finalmente llegaría el momento en donde Freezer y su ejército llegarían a la Tierra, con Freezer, determinado en aplastar a esos Saiyajins que se atrevieron a desafiarlo al desertar su imperio mientras que todos los guerreros estaban ahí reunidos para esperarlo, con Vegeta, más orgulloso que nunca, estando dispuesto en luchar y acabar por su cuenta con el maldito de Freezer, con el emperador, no teniendo ni idea de lo que le espera. Vegeta exigiría a los demás que retrocedieran, y que se encargarán de los soldados de Freezer, mientras que ese, tendría el gusto de destruir a Freezer personalmente. Goku estaría decepcionado de tras tanto entrenamiento no poder aprovecharlo con alguien que hubiese desafiado sus poderes en mucho tiempo tal vez, pero al fin de cuentas, ahora conociendo un poco mejor a Vegeta, entendería que su historia con Freezer era mucho más personal, y que llevaba esperando eso desde hace tiempo. Freezer se burlaría de esa insolencia del príncipe, pensando que se había vuelto completamente loco si pensaba poder desafiarlo tan siquiera en su primera forma, pero el emperador cambió de parecer cuando de la nada, Vegeta, con una cara de tremendo orgullo y satisfacción, le mostraría a Freezer el Super Saiyajin, dejando a Freezer en un estado de parálisis del terror que le provocaba entender lo que acababa de ocurrir. Vegeta le daría un golpe a Freezer que lo mandaría a volar de su silla flotante, exigiéndole de que se transforme, tal cual como Guldo le había dicho que ese podía transformarse, para que al menos, ese tuviese la dignidad de morir bajo la mano del Super Saiyajin a plena capacidad.
Freezer recapacitaría tras ese golpe y esa declaración, y casi como si estuviese siguiendo una orden de Vegeta, más que siendo su propia decisión, se transformaría en su forma final enseguida, cargando su máximo poder, con Vegeta esperándolo de forma relajada y confiada ante su victoria inminente, y de mientras, todos los demás ya habían acabado con absolutamente todo el ejército de Freezer, incluido las fuerzas especiales Ginyu, con una facilidad extrema y absurda, que se volvía hasta aburrido incluso para los guerreros humanos. Cuando finalmente Freezer había terminado de cargar su poder al 100%, Vegeta le dio una señal con que estaba listo para recibirlo, y Freezer en un estado de furia indescriptible, se lanzaría a sí mismo como una bola de cañón viviente hacia Vegeta, pero ese, recibiría el ataque, y Freezer literalmente se rompería los brazos apuntados hacia adelante al chocar con la parte superior del cuerpo de Vegeta, con sus huesos atravesando sus brazos ahora dislocados hacia atrás, gritando de un dolor extremo por semejante atrocidad hecha por su propio ataque. Vegeta se partiría literalmente de la risa, no pudiendo creer lo muy fácil que era esto, y de lo satisfactorio que era para él ver a Freezer sufrir de esa forma y saberlo a su merced. Era una sensación prácticamente orgásmica, con el príncipe, empezando a lanzarse en una metralleta de golpes y combinaciones devastadores, pero solo con el poder suficiente para hacerle un daño inconmensurable, más no para matarlo. Y tras varios minutos de puro disfrute orgásmico para el príncipe, de torturar y destruir físicamente y mentalmente de las formas más efectivas posibles a su peor enemigo, finalmente, Vegeta daría el golpe de gracia, lanzando el cuerpo moribundo de Freezer hacia los aires, para posteriormente, cargar un poderoso cañón Garlic, terminando por aniquilar completamente al impotente emperador, quien en esta historia, gracias al enorme adelanto que tuvo Goku, y por consiguiente, Vegeta poco después de haber llegado a la Tierra, ese no pudo hacer absolutamente nada en contra de los guerreros, acabando así con la amenaza del emperador. Tras eso, pasaría como un año en el que la Tierra estaría en paz, con los Saiyajins, poco a poco acostumbrándose a la vida ahí, y con Vegeta empezando a entablar una relación con Bulma, mientras que él y todos los demás seguían entrenando y haciéndose cada vez más fuertes, aunque Goku seguía estando abismalmente por encima de ellos, en especial con ese poder superior al Super Saiyajin ordinario que todavía no había mostrado a nadie al no necesitarlo. Eventualmente, King Cold vendría a la Tierra para vengar la muerte de su hijo, en donde todos los guerreros se reunirían para confrontarlo, y aunque inicialmente Vegeta quería nuevamente llevarse todo el crédito, Goku insistiría en que esta vez iba a pelear él, pues ese consideraba que Vegeta ya obtuvo lo que quiso al acabar con Freezer, así que al menos le dejarán a su padre, con el príncipe aceptando, a pesar de saber que esto no iba ni a ser un calentamiento para Kakaroto y su inmenso poder. Sin embargo, y para sorpresa de todos, aunque Goku infligió un daño considerable a King Cold, ese tampoco se quedaba atrás, pero no porque ese era más fuerte que Freezer, no, al contrario, era igual, o puede que más débil, y aún así, Goku estaba teniendo un tiempo muy difícil para derrotarlo, hasta que poco a poco, King Cold obtendría la ventaja para el asombro de todos, con Goku, comenzando a sufrir de un ataque al corazón, debido a su enfermedad. Si seguía así, Goku iba a morir, con Raditz, a punto de intervenir para ayudar a su hermano, cuando de repente, alguien había aparecido de la nada para bloquear el ataque de Cold, con ese alguien, estando en Super Saiyajin para el asombro de todos. Ese salvaría a Goku de una derrota y muerte inminente en su estado actual por parte de Cold, para posteriormente, usar su espada para cortar el padre de Freezer en miles de pedazos antes de desintegrarlo completamente. Todos estarían sorprendidos por la repentina aparición de semejante guerrero Super Saiyajin, aunque extrañados que ese al volver a su estado base, tenía el pelo morado y no oscuro como todos los Saiyajins puros. Ese sacaría una medicina de su chaqueta que la daría a Goku, el cual estaba a punto de morirse en los siguientes segundos si no fuera por esa medicina, aunque todos tenían dudas de si confiar en él, pero dado que los había salvado de Cold y protegido a Goku, decidieron tenerle un poco de fe. Tras eso, Goku quedaría inconsciente, pero a salvo de una muerte segura, con aquel individuo, diciéndoles a sus amigos que le dieran regularmente de esa medicina para su enfermedad, y que en unos días estará completamente curado y recuperado de aquella enfermedad. Todos empezarían a tener muchas preguntas acerca de ese tipo, además de cómo es que sabía que Goku estaba enfermo, a lo que ese, solo les diría que era del futuro, impactando a todos, aunque dejándolos muy escépticos, pero que sin embargo, no podía revelarles más detalles que eso para no alterar completamente el futuro, pidiéndole a Piccolo que hablaran en privado, al ser más práctico para cargar con toda la información que traía del futuro al Goku no poder hablar con él en esos momentos. Entonces al haberse aislado del grupo, aquel
aquel individuo se presentaría ante Piccolo como Trunks, siendo el futuro hijo de Bulma y Vegeta, sorprendiendo evidentemente al Namekiano. Tras eso, ese le explicaría que venía de un futuro, en donde Goku, al luchar en contra de Colt sin saber sobre su enfermedad al corazón, ese murió posterior a esa pelea que lo llevó a los límites de su salud frágil en estos momentos, muriendo de manera irreversible debido a su enfermedad del corazón, y tras 2 años de su muerte, aparecerían 2 androides monstruosos e imponentes, con un poder inconmensurable e incomparable al que ningún guerrero pudo mostrar, con esos habiendo derrotado tanto a todos los guerreros humanos, como a Raditz, Nappa y Vegeta, por más Super Saiyajin que fuesen. Solo Gohan había sobrevivido a la masacre, pero ese, al jamás haber iniciado su entrenamiento desde el día que Raditz llegó a la Tierra al no haberlo visto necesario, y no haber demostrado en ningún momento el gran potencial que tenía, para cuando los androides aparecieron, ese no sabía casi nada de peleas y de artes marciales, teniendo que aprenderlo casi todo por su cuenta o con la ayuda de unos pocos que habían sobrevivido como el maestro Roshi. Pero a pesar de que con los años Gohan había aprendido a usar sus poderes de forma decente para las cosas básicas que cualquier guerrero con el control del ki podía hacer, su poder bruto como Saiyajin híbrido jamás se desarrolló con las experiencias y zenkais necesarios para llegar al poder que obtuvo que en la historia original durante la saga de Namek, haciendo que se quedara estancado para siempre a un nivel no muy diferente que tenía en la saga Saiyajin. Debido a ello, era imposible evidentemente para él de confrontar ni de chiste a los androides, sin embargo, Gohan vio en Trunks la esperanza que todos esperaban, pues ese, a diferencia de Gohan, tenía un carácter más fuerte, valiente y decidido, teniendo y mostrando gran potencial desde una muy corta edad, siendo mucho más poderoso que Gohan desde que era un pequeño niño. Debido a ello, Gohan empezó a entrenar a Trunks de la mejor forma que podía, que no era mucho, pero también, aprovechó el enorme poder de Trunks para él mismo mejorar y hacerse más poderoso, pero jamás alcanzando el poder que tuvo en la historia original. Sin embargo, Trunks, al igual que en el manga original, siempre pudo transformarse en Super Saiyajin, y con el paso de los años, su poder y control sobre esa forma aumentaría, y a pesar de que Gohan no tenía ninguna experiencia con esa forma, sí que recordaba cómo Goku la había controlado, y cómo ese alcanzó el siguiente nivel de Super Saiyajin antes de morir, al su padre habérselo contado, pudiendo usar esa información para ayudar a Trunks a potenciar todavía más su poder, eventualmente logrando controlar el 4º grado de esa forma. Trunks era ahora más poderoso que en la historia original en aquel momento, pero eso mismo provocó en él una arrogancia e impulso de querer confrontar a los androides por su cuenta muy rápidamente, y Gohan con su bajo poder no podía hacer nada para impedírselo. Fue ahí que un día, Trunks intentaría confrontar a los androides, siendo esos demasiado poderosos para él, destrozándolo en unos segundos, y antes de acabar con él con una ráfaga de ataques devastadoras, Gohan se interpuso entre él y los androides, mandándolo a volar lejos de ahí, mientras Gohan recibió el ataque de lleno, muriendo en el momento sin nada más que ese hubiera podido hacer. Debido a ello, y al darse cuenta de la arrogancia que mostró que le hizo perder a su mentor que veía como un hermano, Trunks había conseguido alcanzar tras ese traumatismo el Super Saiyajin 2, pero incluso tras unos años de la muerte de Gohan, y haber entrenado para controlar mejor ese nuevo nivel del Super Saiyajin, ese siguió siendo destrozado por los androides, apenas saliendo con vida de su confrontación con ellos. Fue tras ese evento, que ese fue convencido por su madre de usar su máquina del tiempo para viajar al pasado y prevenir que toda esa pesadilla ocurriría. Piccolo estaba evidentemente horrorizado por todos los eventos que había escuchado, decidido en informar a los demás y a Goku en su debido momento para prepararse a tal evento, esperando que serán capaces con mucho entrenamiento en confrontar a esos monstruosos y poderosos androides. Sin más, Trunks prometería regresar al presente si podía para cuando los androides despertarán, deseando suerte a Piccolo y a los demás. Tras eso, y que Trunks se hubiese marchado en su máquina del tiempo, Piccolo se acercaría a los demás explicando todo lo que había oído, pero sin revelar de quién era ese individuo exactamente, con los Saiyajins especialmente, estando impactados de saber que un Super Saiyajin podía ser derrotado tan fácilmente por androides creados en la Tierra, pero eso solo les daría la motivación de prepararse todavía más para ese desafío del cual sabían ahora el origen y de cuándo iba a llegar, aunque Raditz no podría evitar pensar en su
su sobrino, y de cómo la docilidad y sumisión de Kakaroto hacia su mujer, le impidió hacer de su hijo un guerrero formidable capaz de defenderse por su cuenta, y que sin duda, si querían salvar el futuro, tenían que remediar eso, teniendo que empezar a entrenar a Gohan en cuanto antes, para que su horrible muerte no ocurra en este nuevo futuro que iban a crear. Tras unos días de la partida de Trunks del futuro, Goku se habría despertado, y recuperado totalmente de su enfermedad al corazón, siendo informado de la situación, no dudando enseguida en volver a ponerse a entrenar seriamente. También, Goku tomó en consideración la situación de Gohan, y de la importancia que ese se pusiera a entrenar igualmente, con Chi-Chi, al tener la información de cuál iba a ser el destino de su hijo si no lo hacía, no teniendo de otra más que de aceptar que su hijo se ponga a entrenar y aprenda a usar sus poderes y a luchar como su padre. Por lo demás, aunque en total, tenían menos tiempo para prepararse, todos eran mucho más fuertes que en la historia original, y ya tenían un entendimiento más avanzado del Super Saiyajin. La habitación del tiempo podría haber sido una buena opción, pero todos ya habían gastado sus 2 años ahí, exceptuando Goku, el cual, aún le quedaban 6 meses en la habitación del tiempo, decidiendo guardar esos 6 meses para posteriormente. Goku y Piccolo empezarían a entrenar arduamente a Gohan, poniéndolo a límites extremos muy peligros por momentos, pero no tenían el lujo de tomárselo a la ligera, visto lo que sabían del futuro, y además, Trunks también era un Saiyajin híbrido, y él tenía un poder y potencial gigantesco igualmente, demostrando que Gohan, bajo las buenas condiciones, también podía alcanzar ese poder. Tras 1 año y medio, y con un gran esfuerzo bestial, Gohan pudo compensar los primeros años de su vida en donde no había empezado a entrenar ya, con Goku sintiendo que ese ya estaba listo para entrar en un lugar tan duro en condiciones como lo era la habitación del tiempo, aprovechando los 6 meses que le quedaba al Saiyajin, y haciendo así que para Gohan no fuese tan largo su tiempo en la habitación. Y tras esos 6 meses en la habitación, Gohan se había vuelto abismalmente más fuerte en comparación a cuando había entrado, y había obtenido en los últimos días, el Super Saiyajin, teniendo en esos momentos un poder similar al que tenía cuando obtuvo la forma por primera vez en la historia original. Tras eso, solo quedaba poco menos de 6 meses antes del fatídico día, 6 meses en donde todos los guerreros, entrenarían prácticamente día y noche como bestias, en especial los Saiyajins, quienes lo sabían, eran la primera línea de defensa de la Tierra, y dado el nivel de poder la amenaza venidera, prácticamente, la única que contaba, sin ofender a los humanos y a Piccolo. Tras ese tiempo, todos se habían vuelto tan poderosos como podían, mientras que todos los Saiyajins, exceptuando a Gohan, habían conseguido dominar completamente el Super Saiyajin, e incluso, alcanzar el Super Saiyajin 2. Finalmente, llegaría el día en donde los androides aparecerían, ocurriendo eventos similares a la historia original, donde los guerreros no sabrían que esos androides no eran los que Trunks del futuro conocía. Aquí la situación será muy distinta, pues Goku estaba completamente sano y disponible para el combate, y aunque el Dr. Gero y 19 eran mucho más poderosos que en la historia original por la información del Super Saiyajin que llevaban analizando desde hace décadas, igualmente, escalándolos a todos, en proporción, la diferencia de poder sigue siendo la misma que era en la historia original, proporcionalmente hablando. Como tal, los androides serían derrotados muy fácilmente, con Vegeta disfrutando mucho de mostrar su superioridad ante esas abominaciones de la naturaleza que eran esas máquinas, y como aquí no habría ninguna distracción como el tema de Goku siendo afectado por su enfermedad al corazón, el Dr. Gero no encontraría ninguna oportunidad para escapar, siendo completamente destruido de la misma forma que su androide 19. Todos pensarían, a falta de más pruebas de lo contrario, que la amenaza había acabado, y poco después, Trunks del futuro llegaría al lugar, sorprendido de ver a los guerreros tan tranquilos y relajados, al lado de restos de androides, que no eran los que él conocía, lo que les quitó enseguida ese alivio que tenían sobre sus caras hasta entonces, con Vegeta gritándole a ese idiota, a razón de que una descripción de cómo lucían sus androides habría sido útil. Al mismo tiempo, Bulma, curiosa por ver lo que había ocurrido, llegaría al lugar junto con Yajirobe como en la historia original, y tras discutirlo entre todos, más la información dada por Trunks, Bulma teorizaría que tal vez, uno de esos androides que destruyeron era de hecho, el verdadero Dr. Gero, y que los androides que Trunks del futuro conocía, aún estaban desactivados en su laboratorio, con todos, yendo a ese lugar en cuanto antes, pero mientras volaban hacia la guarida secreta de Gero, esos detectaron un ki extraño que también se dirigía hacia ahí, un ki molesto, que no se sentía
energía natural, y lo peor de todo, que parte de su ki era compuesto como una mezcla del ki de todos los guerreros ahí presentes, con esa criatura o esa cosa, llegando al laboratorio unos momentos antes que ellos, y para cuando esos habían llegado al lugar, era demasiado tarde, la montaña había explotado en miles de pedazos, siendo completamente desintegrada por la cantidad de poder desplegado, revelando del polvo provocado por criatura humanoide verde, siendo nada más, ni nada menos que Cell, el ahora ser perfecto, y bioandroide, con el objetivo de vencerlos a todos ahí a como de lugar. Cell intimidaría con su gigantesco e inmenso poder, sin lugar a dudas, era un ki incomparable con nada que hubiesen visto previamente. En esta historia, todo el trabajo del Dr. Gero fue potenciado a niveles abismalmente superiores al canon, debido a la información que ese pudo obtener y analizar por años del Super Saiyajin, y debido a ello, los androides 17 y 18, aunque ya absorbidos por Cell, tenían un poder gigantesco en comparación a la historia original, concretamente, eran 50 veces más fuerte que en la historia original, al haber podido implementar el multiplicador del Super Saiyajin en sus cuerpos cibernéticos. Lo mismo aplicaba con Cell, con ese, teniendo un boss de por 50 en comparación a la historia original, aunque dado que ese no había recibido todavía todos los Zenkais y aumentos de poder naturales por su genética superior con tantos potenciales altos como los de los Saiyajins o Freezer y su padre, su poder no sería tan alto por ahora, muy superior a Cell perfecto sí, pero no tan diferente de Cell super perfecto, y los demás guerreros, no porque esos tenían el Super Saiyajin 2, que automáticamente eso los hacía tener el mismo poder que en la historia original tenía Gohan en los juegos de Cell. Cell se introduciría ante todos, explicando sus orígenes, y cómo había llegado aquí, explicando igualmente que irónicamente, su versión del pasado se encontraba en aquella montaña destruida, pero que ese se aseguró que no quedará nada de él, para ser el único ser perfecto de todos. Tras eso, Cell empezaría su asalto hacia todos, con todo el mundo pasando a sus máximos poderes enseguida. Los Saiyajins se quedarían para luchar, mientras que los humanos, Gohan y Trunks del futuro, se marcharían de ahí en cuanto antes, al no tener ni de chiste una oportunidad en contra del temible poder de Cell. Piccolo sin embargo, se marcharía también, pero hacia una dirección completamente distinta, yendo a visitar al propio Kamisama. Goku, Vegeta, Raditz, y Nappa, serían al final los únicos que quedarían presentes para desafiar a Cell, todos convertidos en Super Saiyajin 2. A pesar de tantos guerreros poderosos combatiendo al mismo tiempo, Cell parecía verlo apenas como un calentamiento de lo fácil que era para él de aguantar a 4 guerreros a la vez. Mientras eso ocurría, Piccolo ya había llegado al palacio de Kamisama, confrontándolo sobre la urgencia de que ambos se unan para tener una oportunidad de vencer a Cell, en especial al en esta historia, Piccolo tener una técnica tan poderosa y eficiente para él como lo era el Kaioken. Kamisama tendría ciertas dudas acerca de eso, pues el volver a ser un solo ser, haría que las Dragon Balls dejaran de funcionar, cosa indispensable para cuando se hayan librado de Cell, a lo que Piccolo le recordaría que según los Saiyajins, ellos no eran ni dioses o demonios, sino namekianos, una raza que poseían ellos mismos Dragon Balls en su planeta natal, y que tras esta amenaza ser neutralizada, podrían encontrar la forma de ir a ese planeta para encontrar un nuevo guardián, dispuesto a ser el nuevo Kamisama de la Tierra, y así, que esos jamás pierdan el acceso a las Dragon Balls. Convencido por los argumentos de su otra mitad, finalmente, Kamisama aceptaría fusionarse con Piccolo nuevamente, con esos dos, volviendo a ser el Namekiano sin nombre, y con Piccolo, obteniendo un aumento de poder monstruoso, pero sobre todo con ese poder, una resistencia abismalmente superior a la que tenía antes, pudiendo ahora elevar su Kaioken a niveles incomparables a los previamente vistos por el propio Namekiano. Ese volaría a toda velocidad regresando al campo de batalla, llevándose con él semillas Senzu, que claramente, era algo que los Saiyajins necesitaban urgentemente, con esos apreciando la ayuda, comiendo las semillas y volviendo al ataque. Gracias a su fusión con Kamisama, Piccolo era ahora capaz de rivalizar con los Saiyajins al usar un Kaioken por 100, pero seguía sin ser suficiente para vencer a Cell. Sin embargo, Piccolo le diría a Goku que aprovechará que él lo iba a reemplazar en la lucha en contra de Cell, para que ese tenga el tiempo necesario para cargar su nuevo poder y nueva transformación, con la cual podrá liberar el ataque que estuvo desarrollando estos últimos años para derrotar a Cell, con Goku, entendiendo a lo que Piccolo se refería, aceptando su plan, alejándose de la zona para empezar a cargar su nuevo poder, que aunque todavía muy inestable, bastaría para derrotar a Cell en unos segundos si lograra activarlo.
Por lo tanto, mientras que los Saiyajins y Piccolo recibían las palizas y los desarrollos de sus vidas, Goku, transformado en Super Saiyajin 2, comenzaría a cargar todavía más ki, gritando hasta romperse la garganta, por el extremo esfuerzo que eso provocaba en él, en su cuerpo, en su alma, sacando todo lo que llevaba dentro de su ser para empujar sus límites incluso todavía más arriba del Super Saiyajin 2, y tras una impresionante demostración de cuerdas vocales, y con sus puños tan cerrados que empezaron a sangrar del inmenso esfuerzo realizado, Goku comenzaba a tener su pelo que crecía, que se alargaba, mientras que sus cejas desaparecían, recubiertas por músculos faciales inflados a más no poder, mientras que su pupila se detallaba todavía más, hasta que finalmente, su nueva apariencia sería completada, habiéndose transformado en Super Saiyajin 3, pero esa forma era todavía demasiado inestable y volátil, y su cuerpo vivo no podía aguantarla más de unos segundos, siendo una forma inútil en combate por su desgaste masivo, pero que podía servir estaba planeando en esos momentos. Tras haber finalizado su transformación, Goku ahora se lanzaría a plena velocidad hacia el campo de batalla, y mientras lo hacía, gritaría a todos sus compañeros de apartarse de Cell, al mismo tiempo que comenzaba a crear una poderosa barrera de ki ardiente en su puño, que ante un atónito Cell, saldría de ese puño un dragón, uno que comenzaría a crecer a un tamaño indescriptible, y para cuando Goku estaba chocando con Cell, ese dragón alcanzó un tamaño monstruoso, uno gigantesco, perforando todo el cuerpo de Cell, y empezando a explotarlo en miles de pedazos, y terminando por destruirlo hasta el último átomo, no quedando absolutamente nada a Cell para regenerarse, culminando con la gloriosa victoria de un imponente Goku, que justo antes de desmayarse y perder la forma, Vegeta pudo observar durante unos segundos ese poderoso Super Saiyajin 3 que había conseguido Kakaroto, volviendo a tener dudas sobre sí mismo y un orgullo destruido. En todo caso, el combate había finalizado, y aunque como tal, no hubieron demasiadas víctimas en este día por el trabajo del Dr. Gero, aún quedaban las víctimas de la isla del sur que Gero y 19 que tenían que ser revividos, con Bulma, al día siguiente empezando a trabajar sobre una nave espacial para ir a Namek, gracias a las coordenadas dadas por Kaiosama. Trunks del futuro sin embargo, aunque aliviado que el pasado fue salvado, su futuro todavía se encontraba en peligro, pues ese, seguía siendo incapaz de derrotar a los androides 17 y 18 de su futuro, y todos ahí, incluido Vegeta, habían usado sus 2 años en la habitación del tiempo, y era poco probable que entrenando solo, Trunks iba a tener resultados efectivos. Sin embargo, y para la sorpresa de todos, uno en la sala se propuso para entrenar con Trunks, siendo nada más, ni nada menos que el propio Gohan, el cual, empatizando con la situación de ese Trunks, y sabiendo la conexión que tenían en el futuro, aceptaría adentrarse con él en la habitación del tiempo, para que ambos se volviesen más fuertes. Al fin de cuentas, ese Gohan solo estuvo 6 meses en la habitación del tiempo, quedándole 1 año y medio que usar, que podría aprovechar para ayudar a Trunks a hacerse más fuerte, emocionando al guerrero del futuro por traerle recuerdos de los entrenamientos con su Gohan del futuro. Por lo que, sería decidido, gracias a los restos de las naves del ejército de Freezer, más las naves intactas que los Saiyajins usaron para venir a la Tierra, Bulma y su padre tardarían apenas unos días en hacer una nave tan rápida y potente como para llegar a Namek en 6 días, por lo que el ir y volver tomaría menos de 2 semanas, con Piccolo y Goku, decidiendo en ser los que iban a ir a Namek para encontrar un nuevo guardián para la Tierra. Y de mientras, Gohan y Trunks habrían finalizado su año y medio en la habitación del tiempo, con Gohan, habiendo podido igualar a Trunks en su entrenamiento, y ese mismo, obteniendo resultados inmensos que le permitirían tener un poder comparable al propio Gohan en la historia original en esos momentos, con el Gohan de esa historia también, a la hora estar igualado con Trunks, también teniendo su mismo poder que en la historia original, con el Super Saiyajin 2 obviamente. Con ese poder, aunque no sería un combate fácil, sería más que suficiente para derrotar a los androides de su futuro, aunque ese esperaría el regreso de Goku y Piccolo antes de marcharse a su tiempo, para despedirse de ellos también. Afortunadamente para Trunks, eso no tendría que esperar tanto, pues tras 6 días únicamente, tiempo que les tomó para ir a Namek, Goku, Piccolo, y un pequeño namekiano llamado Dende, aparecerían en medio de todos de la nada, porque esos, habían usado las Dragon Balls de Namek para volver a la Tierra en cuanto antes.
Una vez ese problema resuelto, y las Dragon Balls de la Tierra fueron reactivadas con el nuevo Kamisama que era ahora Dende, era momento para Trunks de despedirse de todos sus nuevos y antiguos amigos al mismo tiempo, volviendo a su futuro, dispuesto en acabar con los androides y así traer la paz a su tiempo igualmente. Y de mientras, finalmente los guerreros podrían disfrutar nuevamente de la paz en la Tierra, con Goku teniendo mucha curiosidad de ver el poder que Gohan había conseguido en su ausencia hacia Namek, mientras que los otros Saiyajins, en especial Vegeta, jurarían a Kakaroto de que lo iban a alcanzar, y que ellos también conseguirán ese Super Saiyajin 3, con Goku teniendo mucha curiosidad ver lo que les deparará el futuro a todos ellos. 7 años habrían pasado desde la derrota de Cell, y en ese tiempo, la Tierra estuvo a salvo y en paz de forma prolongada, con todos, disfrutando de eso para seguir con sus vidas, pero también, seguir entrenando como si no hubiese un mañana, en especial en el caso de los Saiyajins. Goku y Vegeta eran sin duda los que más progresos habían hecho en ese lapso de tiempo, con el príncipe, habiendo alcanzado eventualmente el Super Saiyajin 3 igualmente, mientras que Goku, habría perfeccionado y controlado esa forma a niveles de eficiencia muy superiores a los que tuvo en la historia original con esa forma. Gohan, aunque tras los eventos de Cell, volvió a sus estudios, ese le había tomado el gusto al entrenamiento y al esfuerzo físico, y sin sus traumas provocados por la saga Saiyajin o de Freezer, ese no estaría tan asqueado del combate, siguiendo entrenando de forma relativamente regular con su padre, aunque claro, no tan intensamente como él, pero incluso sin eso, su poder estaría a la par al de su padre en Super Saiyajin 3, y eso que Gohan todavía solo poseía el Super Saiyajin 2. Obviamente también, en ese lapso de tiempo, Goten habría nacido, con Goku, disfrutando mucho en entrenar a su segundo hijo para que se vuelva tan fuerte como era posible igualmente, teniendo un gran potencial al prácticamente haber nacido con la capacidad de ser Super Saiyajin desde un inicio. Eventualmente, llegaría el momento para Gohan de asistir a la secundaria en la Ciudad Orange, que nunca cambió su nombre a Ciudad Satán, al ese nunca haber recibido la notoriedad suficiente, al no haber participado para nada en la derrota de Cell, y que como tal, nadie supo de lo que ocurrió en aquella saga. Gohan sentiría el impulso de ayudar a los inocentes de esa ciudad como un superhéroe, adoptando gracias a Bulma el apodo del Gran Saiyaman, aunque no realizando ninguna pose ridícula y cringe, al nunca haber conocido a las fuerzas especiales Ginyu. No sería mucho tiempo después de haber iniciado su actividad como superhéroe, que Videl descubriría su identidad, exigiéndole de que participará en el próximo torneo de artes marciales, como además de enseñarle a ella también a cómo volar y usar su ki, con ese sin más remedio teniendo que aceptar, aunque al explicárselo a sus padres esa misma tarde al regresar a casa, ambos pensarían que no era tan mala idea, Goku por el interés que tenía por los combates y por la nostalgia de participar en ese torneo, y Chi-Chi, porque ya empezaba a faltar el dinero, y que esa sería una buena oportunidad para ganar mucha pasta. Por lo que sería decidido, y tras informar a los demás, varios guerreros humanos, Piccolo, y los otros Saiyajins, también participarían en el torneo, con todos, empezando a entrenarse nuevamente para el día del torneo. En ese mismo tiempo de preparación, Videl llegaría sin previo aviso al Monte Paoz para completar su entrenamiento con Gohan, aunque ese, al ser ayudado por su padre Goku, podría enseñarle mucho mejor a Videl en cómo usar su ki, teniendo resultados mucho más prometedores que en la historia original gracias a los consejos y experiencia veterana de Goku. Eventualmente, llegaría el momento de dirigirse a donde se celebrará el torneo, con todos estando encantados de reencontrarse, y listos para desafiarse el uno al otro en un torneo como en los viejos tiempos. Sin embargo, habría algunos individuos extraños que no inspiraban la confianza ahí, siendo esos, Spopovich y Yamu, y Kaioshin y Kibito. En la categoría infantil, todo ocurriría igual que en la historia original, con Goten y Trunks llegando a las finales, con esos dos, terminando en un empate, en su poderosa transformación de Super Saiyajin 2. El torneo adulto tendría combates similares, con Piccolo, igualmente rindiéndose ante Kaioshin al entender quién era, mientras que Videl seguiría luchando en contra de Spopovich, pero esa última lograría sobrevivir más tiempo y con menos daño que en la historia original, gracias a su mejor control de ki y de distintas habilidades, incluso pudiendo usar el Kamehameha, terminando por vencer a Spopovich, aunque por muy poco, y quedando extremadamente lastimada igualmente. Spopovich estaba a punto de subir a la plataforma nuevamente y luchar con una furia indescriptible, pero Yamu se lo impidió, recordándole la misión en la cual se encontraban esos dos.
Como tal, aunque aún consciente, Videl estaba igualmente muy lastimada y en un estado deplorable, con uno de los guerreros con los niños Goten y Trunks proponiéndose en ir a buscar una semilla Senzu para Videl, al Gohan tener que pelear el siguiente en contra de Kibito, con Gohan mostrándole a ese su gigantesco poder como Super Saiyajin 2, siendo el poder ideal que Spopovich y Yamu estuvieron buscando, saltando sobre Gohan para absorberle la energía, y aunque Kaioshin intentó paralizarlo, eso fue inútil, pues Gohan estaba mucho más entrenado, más preparado, más alerta, y sobre todo, tenía un poder abismalmente superior al suyo de la historia original en esos momentos, logrando liberarse de la parálisis de Kaioshin, y pudiendo mandar a volar a Spopovich y a Yamu como unos insectos, diciéndoles que si querían pelear con él, que lo hicieran después del torneo. Esos, asustados y atemorizados, se largarían de ahí a pesar de no haber absorbido nada de energía para Babidi. Kaioshin, sorprendido por que su plan tan inteligente y digno de una divinidad como él no hubiese salido como lo previsto, se daría la prisa de explicarles a los guerreros que tenían que seguir a como de lugar a Yamu y Spopovich, con esos, aceptando nada más por la curiosidad de la situación, con Gohan igualmente siguiéndolos, extrañado por lo que estaba ocurriendo, con Kibito diciéndole que le iban a explicar todo a él y a sus amigos. Y fue durante ese vuelo, que todos serían informados sobre Babidi y Dabura, y del despertar de Majin Buu, aunque la verdad, se encontraban muy relajados acerca de ese tema, confiados en que esos eran más que capaces de manejar a Majin Buu, sin importar que tan poderoso fuese. Poco después de que Yamu y Spopovich llegaron al lado de su maestro Babidi, los demás guerreros llegaron también, escondidos detrás de una pequeña montaña y entre rocas, con Babidi mostrando una frustración extrema al no haber obtenido más energía que esa, matando enseguida a Yamu y a Spopovich explotándolos en miles de pedazos. En ese mismo momento, Dabura se daría cuenta de que estaban siendo observados, apareciendo enfrente de los guerreros, a punto de pulverizar a Kibito, pero siendo salvado por los reflejos superiores y entrenados del Gohan de esta historia, comenzando a batallar con Dabura, y rápidamente transformándose en simplemente un Super Saiyajin para destruirlo completamente, acabando con el rey de los demonios sin pena y sin gloria. Babidi, aterrado por el tremendo poder de esos guerreros, escaparía a su nave, bajando al piso más profundo de esa misma donde se encontraba el cascarón de Majin Buu, creando todas las ilusiones y magia que tenía disponible para distraer a esos guerreros, incluso aunque la intervención de Yakon y Pui Pui fue totalmente inútil, de lo absurdamente débiles que eran. Y aunque Babidi intentó tomar el control de alguno de esos guerreros, en esa historia, Vegeta estaría más de satisfecho con su vida en la Tierra, con el poder enfrentar a Kakaroto en cualquier momento al ese estar con vida, y de además no haberse quedado tan atrás al él también ya poseer el Super Saiyajin 3, rechazando completamente el control de Babidi, el cual no había nada que pudiera hacer para conseguir su propósito en esa historia, con los guerreros, terminando por derrotarlo y matarlo antes que pudiese usar cualquier otro truco de magia que le quedaba, quedando solo el cascarón de Majin Buu del cual tenían que encargarse, con Kaioshin, agradeciendo la ayuda a todos, y diciendo que él y Kibito se iban a encargar de esconder el cascarón de Majin Buu en un lugar mejor que en el centro de la Tierra, para asegurarse de que nadie nunca jamás pueda intentar despertar al demonio mágico, con esos dos, marchándose posteriormente de la Tierra, despidiéndose de sus nuevos aliados mortales. Tras eso, al no quedarles nada, y con Goku y Gohan recordando de que Chi-Chi iba a estar furiosa si no ganaban el dinero del torneo, todos volverían a aquel torneo para seguir participando, y afortunadamente, algunos de ellos aún no habían sido descalificados por su ausencia, siendo esos, irónicamente Raditz, Gohan, Vegeta, y Goku. Raditz se enfrentaría a su sobrino Gohan, con ese teniendo un combate honorable y respetuoso con su tío, aunque terminando por ganarle debido a la enorme diferencia de poder que había entre ambos. En cuanto a Goku y a Vegeta, esos disfrutarían a lo máximo posible de ese combate, elevando sus poderes poco a poco, primero base, luego Super Saiyajin 2, y finalmente, Super Saiyajin 3, empezando a elevarse en los aires lo máximo posible para no dañar a los espectadores del torneo y la propia plataforma, y aunque el combate fue muy difícil y parejo, al final, el mejor control y experiencia que tenía Goku con el Super Saiyajin 3, le permitiría ganar el combate, siendo el vencedor de esa batalla, aunque habiéndose desgastado enormemente debido a ello.
Por lo tanto, semifinal sería dada entre Goku y su hijo Gohan, que aunque normalmente igualados en términos de poder, aquí Gohan estaría mucho menos desgastado que Goku, al ese solo haber luchado en contra de Raditz, que era mucho más débil que él, a diferencia de Goku, que tuvo que luchar en contra de Vegeta, que tenía un poder similar a ese, y aunque el combate fue uno divertido y disfrutado por ambos, al final, Gohan ganaría debido a haber gastado menos energía que su padre, siendo el claro digno aspirante a campeón para luchar en la final en contra del grandísimo campeón mundial de artes marciales Mr. Satan, con ese, estando aterrorizado por haber visto lo que esas bestias de guerreros podían hacer, y todavía más cuando Videl le explicó todo a su padre de quién eran, y de lo que eran capaces de hacer, y que nada de eso era un truco. Mr. Satan, al tener que confrontar a Gohan, haría todo su posible para salir vencedor de ese enfrentamiento, empezando a negociar con Gohan, y sabiendo que a ese le gustaba su hija, intentaría no provocar su furia, diciéndole que le pagaría el doble del premio del torneo si lo dejara ganar a él, y que así siguiera siendo el campeón indiscutible, con Gohan, dando un suspiro por la vergüenza de ese enfrentamiento cringe en contra de ese patético farsante, pero aceptando la propuesta para no ofender a Videl de haber pateado el culo a su padre, y para satisfacer la ambición monetaria de su madre, dejándose derrotar a propósito por Mr. Satan, aunque con ese último fingiendo que fue un combate muy difícil en señal de respeto de Gohan igualmente, al no querer caerlo mal por ser la novia de su hija Videl, y así, sería como todo este torneo terminaría. Tras los eventos que fueron prevenidos de la saga de Majin Buu, un largo y prolongado período de paz volvería a transcurrir, uno de 10 años, en donde nada ocurriría, no, absolutamente nada. Nada. Muchos habían seguido con sus vidas y objetivos personales, como Gohan volviéndose un investigador, y casándose con Videl, teniendo como hija a Pan, todo un orgullo para su abuelo Goku y Mr. Satan. Un día, Goku se encontraba entrenando en el campo a las afueras del monte Paoz junto con su hijo Goten, el cual en esta realidad, al haber sido influenciado desde los inicios de su vida por su padre, no se habría relajado, y habría seguido entrenando constantemente sin parar, volviéndose un guerrero formidable por su cuenta, y Trunks, al tener su rivalidad personal con Goten, sería forzado a también seguir entrenando gracias a su padre Vegeta. Y hablando del príncipe, ese se habría reunido con ellos junto con su mujer, al escuchar que Goku tenía la idea en mente de volver a participar en el torneo de artes marciales tras tanto tiempo. El incentivo como tal para Goku, no era el desafío, al fin de cuentas, ese sabía perfectamente que los únicos que podían rivalizar con él en términos de poder, eran muy pocos, y podía luchar con ellos en cualquier momento, sin embargo, su razón era más pragmática y forzada por las circunstancias personales. Ganar ese torneo le haría obtener bastante dinero para aliviar a Chi-Chi, en especial con Mr. Satan pagando el doble para que lo dejaran ganar, y de paso, para mostrarle a su nieta Pan cómo eran esos torneos, al fin de cuentas, ella algún día podrá tomar su lugar a él y a su otro abuelo Mr. Satan, y era un desafío inicial interesante para ella de participar en aquel torneo, en especial que ahora quitaron la categoría infantil. Hablando de Pan, esa ya había vuelto de su vuelta por todo el planeta, estando muy orgullosa de haber logrado esa hazaña en tan solo media hora, alegrando enormemente a Goku por esa no haber abandonado y haber mejorado su resistencia desde la última vez. Vegeta tendría dudas de si valía la pena participar, Nappa y Raditz no estaban interesados, Gohan había dejado de entrenar desde hace tiempo para dedicarse a sus estudios, por lo que los únicos guerreros viables a esas alturas eran Kakaroto, él mismo, Goten, y Trunks, y si esos 4 participaban, lo más probable era que Pan no iba de ganar ni de chiste, pero Goku respondería que eso no importaba, lo que importaba es que eso le diese más experiencia en los combates, al fin de cuenta, él solo ganó un torneo en su vida, y tras la tercera vez que lo consiguió, siempre habrá alguien más fuerte que ti, y era necesario que Pan aprendiera esa lección desde ya para que jamás pierda la motivación en seguir entrenando y en hacerse más fuerte. Vegeta entendería ahora el por qué Goku lo hacía, queriendo aportar su granito de arena para el crecimiento personal de Pan, decidiendo en participar también. Además, siempre es un gusto poder pelear con Kakaroto y ver quién de los dos es el más fuerte en esos momentos, aunque Goku le pediría de que en caso de que ganara, ese igualmente le diese el premio del ganador, porque de verdad que necesitaba ese dinero para que Chi-Chi lo dejara en paz, y asegurarse de que tengan una buena jubilación, con Vegeta aceptando, total, no lo necesita, ya es un mantenido de la mujer más rica del mundo. En todo caso, sería decidido, Goku y Vegeta participarían en el torneo, y Goten y Trunks serían forzados por sus padres a participar también.
Los momentos iniciales de aquel torneo se desarrollarían de manera bastante similar, aunque Buu no estuviese ahí para intercambiar los números de los participantes con su magia, con Pan, mostrando lo poderosa que era para su corta edad derrotando a un grandullón grosero. Tras eso, lo interesante sería ver lo fuertes que se habían vuelto Goten y Trunks, con esos, teniendo una increíble lucha de rivales desde la infancia, mostrando que en esos 10 años, se habían vuelto increíblemente poderosos, obteniendo incluso, el Super Saiyajin 3, tal cual como sus padres, con ambos estando muy parejos en términos de poder, pero Goten, se encontraba más dedicado a su entrenamiento que Trunks por ese ahora estar más ocupado por suplantar cada vez más y más a su madre en las oficinas de la corporación Cápsula, y por ello, su condición física y reflejos de guerrero serían un poco más pulidos, logrando finalmente derrotar a su rival de siempre que de niño lo derrotaba siempre solo por tener un año de diferencia, pero llegado a la adultez, eso ya no influenciaba tanto. A pesar de ello, aquel confrontamiento dejó a Goten agotado y con apenas las energías para mantenerse en pie, habiendo sido un combate extenuante y desgastante, y su siguiente combate, sería la prueba de ello, con Goten teniendo que luchar en contra de Pan, y si normalmente, ese combate sería muy fácilmente resuelto, en esta ocasión, con ese habiendo gastado casi todo su poder para vencer a Trunks, Pan sería una rival más que formidable para su condición actual, siendo un combate muy difícil para Goten, pero sobre todo, muy humillante debido a lo ridículo de la situación con su sobrina, aunque ella se lo tomaba mucho más en serio, queriendo demostrar su valía ante su abuelito, padres, y tío, aprovechando la ventaja que tenía en ese combate para mostrar todo lo que había aprendido hasta ahora, impresionando a Goku por su gran destreza a pesar de su bajo poder, y aunque el combate fue muy difícil para ella, al final, Goten, al dudar demasiado de si hacerle más daño a su pequeña sobrina, la realidad, es que ese prefería medio abandonar, antes de ser completamente derrotado por una pequeña niña de 4 años. El siguiente turno, sería el de Goku en contra de Vegeta, con esos dos, teniendo como el sentimiento de que esto se está volviendo repetitivo, literalmente, fue el mismo combate que ocurrió en la parte anterior, pero bueno, supondrían que los miraban, jamás se cansarán de ver la misma mierda, iniciando el combate de ambos. La batalla tendría un inicio similar a la última vez que pelearon en un torneo hace 10 años, con poco a poco, esos dos mostrando sus poderes, y activando más transformaciones, pero Goku, tenía una ventaja bastante considerable en poder, de alguna forma, ese había aumentado su estado base a niveles absurdos durante esos 10 años, haciendo que ni siquiera en Super Saiyajin 3 para Vegeta, Goku tuviese que molestarse en usar tan siquiera el Super Saiyajin ordinario, impactando a todos ahí, y frustrando a Vegeta por poner su orgullo en peligro nuevamente, pero ese, había guardado unas bajo la manga, recordando que en esta historia, ese, jamás perdió su cola de Ozaru, y al haber visto como en estos 10 años, Goku se volvió abismalmente más poderoso en términos de poder bruto, ese habría entrenado, más que para aumentar su poder bruto, más bien, lo hizo para intentar superar el Super Saiyajin 3, y alcanzar una nueva forma, y gracias a la ayuda que le proporcionó su mujer, ese, consiguió Super Saiyajin 4, una forma que sorprendería a todos, Goku el primero, y ahora, Vegeta tenía más posibilidades de vencer a Kakaroto. Aunque inesperado, Goku no se desanimaría, y emocionado, se convertiría en su poderoso Super Saiyajin 3, iniciando la parte final del combate de esos dos feroces rivales, teniendo que elevarse hasta los bordes de la atmósfera del planeta para no destruir el torneo, o el mundo incluso, pero al final de épico combate que haría temblar el mundo entero, solo uno bajaría de los cielos cargando al otro, y ese, fue sorpresivamente Vegeta, el cual, aunque muy agotado y herido, lo había conseguido, había vencido a Kakaroto, todo eso gracias a su Super Saiyajin 4, dejando impresionados a todos, en especial al propio Goku, que al contrario de frustrarse como lo hubiese hecho Vegeta si él hubiera perdido, ese se emocionaría al ver que todavía le quedaba un desafío que superar en esta vida, confirmándose la lección que le intentaba dar a Pan, siempre habrá alguien más fuerte que uno mismo. Pero por lo tanto, la semifinal sería de Vegeta en contra de Pan, una confrontación bastante interesante por lo inusual que era, con Vegeta, tratando de inculcar a Pan todas las lecciones que Goku se le hubiese dado, pero siendo mucho más violento, brutal, y agresivo que su abuelito, medio traumatizando a Pan, aunque al final, Vegeta la impulsaría a tener más valentía, y no llorar como una débil, al fin de cuentas, esa tenía que representar la herencia y legado de la raza Saiyajin, con Pan, aunque agotada y extremadamente
gravemente herida tras ese combate, igualmente, entendiendo y aceptando las lecciones que le dio Vegeta a pesar de ser extremadamente duro con ella, concluyendo en que Vegeta era técnicamente el ganador del torneo, aunque ese, como estaba acordado con Goku, se dejaría ganar en contra de Mr. Satan, por más humillante que fuese eso para el príncipe, y daría la recompensa a Goku para que su mujer dejara de romperle las Dragon Balls. Y así, un gran día para todos nuestros protagonistas había pasado, terminando en una gran fiesta con todo el grupo acompañado de deliciosa comida, para celebrar que la Tierra siempre estará a salvo de cualquier amenaza que pudiese venir a futuro.